La pregunta para este video es, ¿vale la pena comprar el Infinix Hot 50 Pro Plus por un precio de $209, precio oficial en Ecuador? Pues trataré de responder esta pregunta al final de este video. Te voy a dar todos los puntos a detalle para que veas si es un buen teléfono que va a cubrir todas tus necesidades. De antemano te puedo decir que por el precio presenta especificaciones muy interesantes, como podría ser una pantalla curva con un grosor únicamente de 7,4 milímetros, dando una sensación de un teléfono muy plano, puesto que la pantalla curva ayuda para que este marco sea mucho más delgado. La trasera, a pesar de ser en plástico, da una excelente sensación en mano, y el módulo de cámaras es algo diferencial. Por cierto, no tenemos jack de 3.5, pero tenemos un audio en estéreo que nos dará una buena experiencia con su colaboración con JBL. Otro de los puntos importantes es su sensor de 50 megapíxeles, con el cual vamos a poder hacer buenas fotografías, y tenemos algunas cositas que no vimos en el Pro, que es la estabilización digital de video. Y en cuanto a la autonomía, pues no hay muchas novedades. 5000 mAh con carga rápida de 33 vatios. Tenemos Android 14, y una de las cosas que la marca dice, pero habrá que ver cómo esto va funcionando en el tiempo, que nos garantiza fluidez por 5 años. Por cierto, recordarles que este teléfono cuenta con el Helio G100, un procesador un poco controversial porque no fue una evolución tan grande con respecto a la generación pasada, que fue el Helio G99. En concreto, las diferencias de estos dos procesadores es que el Helio G100 permite usar cámaras de hasta 200 megapíxeles, mejora temas de conectividad y el procesamiento de imagen y video. Pero en tema de GPU y CPU, rendimiento bruto en juegos, vamos a tener prácticamente la misma experiencia, aunque por el precio no me parece un mal rendimiento. Dicho estas cosas, vamos con su review a detalle. Comencemos hablando del diseño. Como les había indicado, es un teléfono construido en plástico, pero ciertamente da una muy buena sensación en mano. En el canto inferior tenemos una salida de audio USB tipo C, un micrófono y nuestra bandeja, la cual nos permite usar dos SIM más una tarjeta micro SD. En el canto superior tenemos otra salida de audio, aunque esta es menor. También tenemos un micrófono de cancelación de ruido y el grabado de JBL, pero sí te da esta experiencia de audio un poco más inmersivo y con algo más de cuerpo. Mientras en el canto derecho vemos botón de bloqueo y desbloqueo. Está muy delgadito, pero está bien fijado y no bailan. Igualmente están construidos en plástico, y el botón de subir y bajar el volumen. El marco también está construido en su totalidad en plástico, y en el canto izquierdo no tenemos nada. Ahora Infinix dice que esta es una pantalla muy resistente, puesto que está protegida por Corning Gorilla Glass 5. De hecho, han hecho algunas pruebas a ver quién puede romper la pantalla, y se llevaban algunos premios en el evento en el cual no estuve, pero les puedo asegurar que difícilmente van a romper esta pantalla. Si se cae o demás cosas, va a poder aguantar, aunque no sería recomendable que hagan la prueba más o menos a 1,5 metros. Si se cae, dependiendo de la superficie, podría aguantar si es una pantalla un poco más resistente, pero pónganle una mica. ¿Por qué? Bueno, creo que los niños son los especialistas en test de destrucción, y justamente le había dado mi bendición un rato, y miren cómo se había rayado la pantalla. Justamente aquí en la esquina se me ha rayado bastante. Y si bien de fábrica nos viene esta mica puesto por defecto, déjenla puesta a menos que vayan y le cambian por otra mica. No les recomendaría llevar así, puesto que sí, la pantalla es un poco más resistente a golpes, pero a rayones y arañazos, como lo pueden ver, no, sí se me ha rayado. En cuanto al aprovechamiento del frontal, lo hace muy bien, teniendo marcos realmente mínimos y dándonos esta experiencia de un todo pantalla. La pantalla es de 6,78 pulgadas, es un tamaño bastante bueno, y de hecho me gusta bastante para consumir contenido multimedia, y dentro de este rango de precio quizás es el teléfono con mejor aprovechamiento del frontal que he visto. En cuanto a la biometría, vamos a contar con un lector de huellas óptico ubicado en pantalla que funciona bastante rápido. Quizás la posición está un poquito inferior, un poquito abajo para mi gusto, pero todo será cuestión de costumbre. Y también tenemos un reconocimiento facial en 2D con la cámara frontal. Como lo pueden ver, tenemos esta pequeña animación al momento que ejecuta el reconocimiento facial, siendo mecanismos bastante fiables. Insisto, por este rango de precios antes era difícil encontrar lectores de huella ópticos ubicados en pantalla, y si algún teléfono se aventuraba, realmente eran lentos. En este caso podemos estar seguros que es un lector de huellas cómodo, sobre todo para desbloquear el teléfono en una superficie plana, y también bastante rápido. Bueno, ahí me falló,
pero ahí ya me ha desbloqueado de manera inmediata. Recuerda, si te está gustando este video, te puedes suscribir al canal y seguirme en mis demás redes sociales para ver contenido un poco más rápido y también reseñas más breves. Por cierto, también mencionarles que este teléfono cuenta con certificación IP54 resistente a salpicaduras o también a lluvia. Ahora sí hablamos de la conectividad. Este teléfono cuenta con una conectividad 4.5G, también en Ecuador con todas las operadoras funciona perfecto, tema de bandas no hay problema. Tenemos Bluetooth 5.4, GPS GLONASS, NFC y OTG 2.2. En tema de conectividad viene completo y además vamos a contar con NFC para hacer pagos directamente con el teléfono. Ahora sí pasamos a hablar ya de la autonomía. Tenemos una batería de 5000 mAh con carga de 33 vatios. La carga completa se ejecuta alrededor de unos 75 minutos. Los tiempos de carga no están mal. Ahora, ¿cuánto te dura la batería de este teléfono? Tranquilamente un día y medio de uso. Para algunos usuarios podrán llegar tranquilamente al final del día, aunque hagas uso exhaustivo del teléfono, es decir, redes sociales, ubicación, datos móviles, te va a poder aguantar hasta el final del día. Difícilmente veo que termines sin carga. En concreto vamos a poder sacar, dependiendo también lo que estés haciendo, entre unas 6 a 6 horas y media de pantalla activa jugando, y estaríamos entre 4 a 4 horas y media de pantalla activa dependiendo del juego. Juegos no tan pesados, entre unas 5 a 5 horas y media de pantalla activa. En líneas generales puedo decir que la autonomía está buena y para cualquier usuario van a poder llegar tranquilamente al final del día. No es una autonomía excelente, la autonomía se quedaría en un 7. Está muy bien, pero no sobresale en este punto. Ahora sí pasamos a hablar del software. Aquí ha mejorado bastante y es una de las marcas, conjuntamente con Tecno, que en los últimos años ha venido dando grandes pasos en cuanto a software. La primera vez que revisé un teléfono de Infinix, el software realmente era feo. Tenía bastante bloatware, pero al día de hoy podemos ver que ha madurado muy bien la capa. Tenemos Android 14, llegaremos hasta Android 16. Además, el fabricante dice que podremos tener hasta 5 años de fluidez. Vamos a ver eso en 5 años cómo se cumple, pero tenemos esa promesa. Podemos seleccionar algunos temas, pero también vamos a poder generar nuestros propios fondos de pantalla mediante inteligencia artificial, ya sea mediante un prompt o subimos una fotografía y la transforma dependiendo del arte que queramos. Pero también nos vamos a poder ir a color, y esto es lo que más me ha gustado. Siempre teníamos el color de la interfaz azul y verde, pero ahora vamos a poder usar celeste y amarillo, o simplemente esta función que ya estaba desde Android 13, poder tomar los colores del wallpaper e integrarlos en el color de la interfaz. Esto me ha gustado bastante y como lo podrán estar observando, la capa funciona muy bien, va fluido. Tenemos 8 GB de RAM, eso es lo que importa, aunque el marketing dice que tenemos 16 GB de RAM. Podemos ampliarlo mediante la RAM dinámica, pero al tener UFS 2.2 no lo veo necesario realmente. Con 8 GB de RAM el teléfono se mueve muy bien y da una experiencia totalmente de fluidez. Si nos vamos a características adicionales, tenemos algunos servicios inteligentes en donde tenemos algunas opciones con el asistente virtual, pero la mayoría de opciones todavía están en inglés. Esperemos que ya vaya este asistente virtual llegando también en idioma español. Aquí tenemos la dinámica bar, en donde tenemos algunas opciones. Espero igualmente que con el tiempo se vayan optimizando para tener esta isla dinámica en algunas aplicaciones más. También tenemos el modo juego, en donde podemos bloquear llamadas entrantes, notificaciones y también crear nuestra cuenta en Xarena. Y también tenemos un apartado muy interesante que podemos clonar nuestras aplicaciones. Entonces, como lo podemos ver, en cuanto a software, todo es muy positivo, desde la versión de Android con la que sale el teléfono y también cómo ha ido evolucionando esta capa y también cada vez con menos bloatware. Entonces aquí todo es positivo. Pero ahora es momento de hablar del rendimiento. Tenemos el Helio G100. Como les había indicado, tenemos prácticamente el mismo rendimiento que el Helio G99 con algunas mejoras de conectividad y procesamiento de imagen. Pero en el rendimiento que vamos a tener, da una buena experiencia de fluidez. No sé por qué tanta gente no le gusta este procesador, quizás esté muy variado y es verdad. Lo vamos a ver en varios teléfonos de este rango de precio, pero es un procesador barato para las marcas y también que te da una buena experiencia de usuario. Además que es un procesador 4G y no haciendo los dispositivos muy caros como procesadores 5G. Como lo podemos observar, tenemos un excelente rendimiento, todo va muy fluido. Inclusive en juegos vamos a tener un buen rendimiento. Por ejemplo, aquí tenemos el PUBG Mobile. Los tiempos de carga no están mal.
pero vamos a poder jugar hasta unos 40 fotogramas si bajamos los gráficos. No tenemos los mejores gráficos en algunos juegos, tampoco nos permite jugar a 60 fotogramas, pero considero que por lo que estás pagando el rendimiento es bastante bueno, permitiéndote jugar bien sin tirones y caídas de frames si limitas un poco más los gráficos. Entonces varios títulos, inclusive como este que demanda bastante recursos de la CPU y la GPU, vamos a tener un buen rendimiento. Ahora también otros juegos como el ROM Total War, que es un emulador, va muy bien, pero si estás buscando un teléfono gaming, si hay otras opciones con velocidad de almacenamiento superior, quizás con una mejor CPU y GPU, pero recortando en otras cosas. Entonces considero que el rendimiento está bien. Tenemos 8 GB de RAM de DDR4X, ampliable hasta 16 mediante la RAM virtual, aunque con 8 GB de RAM Android a día de hoy va perfecto. Y también tenemos 256 GB UFC 2.2, ampliable mediante tarjetas microSD. Entonces la velocidad de memoria y RAM están bastante bien. Eso sí, no le vayas a poner una SD de baja velocidad, porque ahí sí vamos a joder totalmente el rendimiento. De nada te vale que estés buscando un buen procesador que tenga buena velocidad de RAM y de almacenamiento si vas y le pones una SD de baja velocidad. Entonces ahí el teléfono se va a poner más lento. Pero ahora pasemos a hablar ya de la pantalla. Tenemos una pantalla de 6,78 pulgadas, es un panel curvo con una tasa de refresco de 120 Hz, adaptativa 60, 90 o 120, o también la podemos seleccionar con la tasa de refresco fija. Yo la dejaría por defecto y va muy bien. Tenemos un panel muy fluido con una excelente representación de color. Tenemos colores intensos, bien contrastados, saturados, como nos gusta. Si nos vamos a los ajustes de pantalla, estilo de color, tenemos dos perfiles, colores brillantes y original. Por defecto, quizás el balance de blancos lo subiría un poquito más a un 60% en cálido para tener un mejor balance de blancos, pero en sí me parece un panel con una muy buena representación de color y con buenos ángulos de visión. A pesar de ser un panel curvo, los ángulos de visión no están nada mal. En cuanto al brillo máximo, podemos llegar hasta los 1300 nits, que es un brillo bastante alto. Se puede visualizar bien en cualquier situación de luz y el pico promedio será de 580 nits, es decir que es una pantalla que se visualiza bien en cualquier situación de luz. Inclusive con gafas de sol bajo un sol muy intenso se puede visualizar esta pantalla, y la pongas como la pongas, así o así, se puede visualizar con gafas de sol. Hay algunos teléfonos que al momento de nosotros de colocar la pantalla en vertical se pierde la imagen. Esto pasa en algunos paneles, pero en este caso puedo decir que la experiencia con la pantalla quizás es lo mejor de este teléfono. Tenemos una excelente representación de color y sobre todo nos da la experiencia de un todo pantalla. Por el panel curvo tenemos unos marcos mínimos, realmente el porcentaje de la pantalla se queda en un 84% del frontal, pero al tener la pantalla curva da esa sensación de que tenga marcos más pequeños. Como lo podemos observar al momento de consumir cualquier contenido, nos da esta experiencia de tener un todo pantalla. Estas pantallas hace unos años atrás únicamente estaban en la gama alta, no me malentiendan, no en cuanto a calidad, sino al aprovechamiento que tenemos del frontal. Quizás eso es lo mejor del teléfono. Si pasamos a hablar ahora del audio, tenemos un audio en estéreo con la colaboración con JBL, y si bien no es para tirar cohetes, en este rango de precios siempre el audio suele ser un poquito no tan trabajado porque le suelen poner buenos medios, buenos brillos, pero faltándole un poco más de cuerpo. Eso es algo muy común en este rango de precio. Pero si comparamos con el Pro, que también tiene un audio en estéreo, pero sin la colaboración con JBL, aquí sí nos encontramos con una mejor experiencia. Tenemos un audio un poco más alto, con un poco más de cuerpo, pero aún así le haría falta un poquito más de graves. En cuanto al volumen máximo, creo que está muy bien. Aquí les estaré dejando una pequeña prueba de sonido para que lo escuchen por ustedes mismos. Todo confiables. A veces se dejaban llevar por la tentación y tomaban alguna de las manzanas para sí mismas. Llegó un momento de hablar de las cámaras. Tenemos 3 módulos de cámara, pero tenemos una sola cámara que realmente hace fotografías. Tenemos un sensor principal de 50 megapíxeles, apertura focal 1.6, más un pequeño sensor de 2 megapíxeles para la detección de profundidad. Si observamos la aplicación de cámara, vamos a tener directamente en iCam un 2X. Este 2X será un recorte, pero tenemos una buena cantidad de detalle. Inclusive diría que si llegamos a un 3X vamos a conservar una buena cantidad de detalle gracias a los 108 megapíxeles. Entonces por ahí la ausencia del telefoto la podemos suplir, pero no tenemos gran angular. Eso es lastimosamente, aunque en este precio
Hay gran angulares de otras marcas, pero únicamente de 5 megapíxeles. Entonces son gran angulares muy justitos. Pero bueno, al menos tenemos un poco más de versatilidad. Pero si bien no tenemos un gran angular que se diga, las fotografías que podemos hacer con este teléfono creo que están muy bien. Quizás la ciencia de color, noto que se va los tonos un poco más a los verdes. Saben que aquí hay un equilibrio entre magenta y verde. Se va un poco más a los tonos verdes. Creo que aquí otras marcas como Tecno, a pesar que son muy similares, ha manejado un poco más este verdoso en las fotografías, teniendo un poco más de balance entre verde y magenta. Pero aquí el verde está un poco más intenso, es un verde aceituna. Pero personalmente no me desagrada. Las fotografías, tanto en situaciones de buena luz como de baja luz, son excelentes. Quizás en la noche con ciertas farolas podría mejorar un poco el balance de blancos, pero por el precio, insisto que es una cámara bastante buena. Para la cámara frontal es una de 13 megapíxeles, tenemos un angular amplio y el nivel de detalle que tenemos igualmente es bastante bueno. Igualmente noto que se vaya quizás a los tonos verdes, la piel se va un poco más al verde aceituna, pero son colores que no son malos. O sea, podemos ver un muy buen selfie dentro de este rango de precio. Ahora si vamos a la grabación de video, siempre Infinix Tecno exprimen al máximo este procesador y nos permite grabar video en 2K a 30 fotogramas, también 1080, 30 y 60. Pero también en este modelo, a diferencia del Pro, nos encontramos con esta estabilización digital. Recorta la imagen para estabilizar. ¿Sí? Ahí lo pueden ver, ahí tenemos un angular más amplio. Al momento de usar esta estabilización digital vamos a perder angular y también un poco de calidad porque es un recorte. Pero es útil para hacer video con mano alzada. ¿Sí? No nos vamos a mover mucho, desactiva la estabilización que vas a tener una mejor calidad, sobre todo en la noche. Además tenemos video con modo bokeh, vamos a poder seleccionar igualmente la apertura y video con modo belleza, aunque para ejecutar estos modos la resolución bajará a 720. Si subimos la resolución se van a desactivar estos modos. Considero que no serían teléfonos para hacer video, pero por el rango de precio, a precio que esté la estabilización digital, que nos da muy buenos resultados por $209. Considero que es un teléfono sumamente interesante. Sus puntos fuertes es la pantalla curva con una tasa de refresco de 120 Hz, un brillo excelente, una muy buena representación de color. Es un panel que se visualiza bien en cualquier situación de luz y sobre todo por el muy buen aprovechamiento que tiene el frontal, la pantalla es de sus puntos fuertes. Continuando me quedaría con el audio. Tenemos un audio en estéreo en su colaboración con JBL y sí nos da un audio un poco más fuerte y con un poco más de cuerpo. Aunque insisto, no es un audio excelente, pero por lo que cuesta el teléfono, sí lo puedo destacar. Continuando me quedaría con el diseño. Es un teléfono con un grosor apenas de 7,4 milímetros, también no pesa más de 185 gramos, siendo un teléfono que da gusto de llevar en la mano. Además de tener una pantalla más resistente, me da esa seguridad inclusive llevarlo sin protector, aunque los marcos son de plástico, podrían sufrir daños y como te menciono, la pantalla no es irrompible, sí puede sufrir arañazos. Es un buen combo de resistencia y un teléfono en cuanto a diseño muy bien cuidado. Y finalizando tendría la cámara frontal de 13 megapíxeles que el resultado me ha parecido bastante bien. Cosas que están en un punto medio y se esperaría que tengamos Android 14, la capa de personalización ha ido mejorando más, la autonomía es media. Y los resultados con la cámara principal es una de 50 megapíxeles, con lo que sí tenemos buenos resultados, pero hay mucha gente que me pregunta, ¿me compro el Infinix Note 40 Pro o este teléfono? Pues la respuesta es el Note 40 Pro, puesto que tiene mejor cámara. Aquí la cámara no es de sus puntos fuertes, pero sin embargo no creo que lo hace mal. Sus puntos a mejorar es de que no tiene gran angular y quizás no tiene jack de 3.5. Eso sería lo único, pero en sí, por el precio, considero que es un excelente teléfono. A pesar de que no tengo ninguna relación con Infinix Ecuador, de hecho estoy vetado de la marca, pero el producto me ha parecido bastante bueno. Bien, esto ha sido todo en cuanto a este video. Recuerda, si tienes cualquier duda o inquietud, déjamelo saber en la caja de comentarios. También no olvides seguirme en mis demás redes sociales, en donde hago un contenido un poco más rápido. Sin más, mi nombre es Edison y nos vemos en un nuevo video. Que la fuerza y el bebé Yoda los acompañe. Hasta pronto.